Buen día para todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Manantial de Avivamiento MZT, que nos pueden consultar en nuestro canal de YouTube. También estamos en las redes sociales con el mismo nombre, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en TikTok también. Eso es una promesa que en un futuro vamos a tener estos podcasts también en la plataforma de Spotify. En este caso tenemos a nuestro hermano Isidro Mondragón, para mí es un ejemplo de persona. Pues de hecho ellos como ejemplo es para mí como matrimonio es un ejemplo de matrimonio y de familia. Yo les tengo mucho respeto, son de las personas que más tenemos acercamiento. Han pasado muchas cosas con ellos y la mayoría de nosotros nos identificamos con su vida porque en algún momento hemos estado o estamos pasando por alguna de las etapas que ellos pasaron y son un ejemplo para muchos de nosotros, a mí en mi caso en particular. Es un apoyo muy grande con ellos porque precisamente hemos pasado por muchas de las situaciones que ellos han pasado, que cuando uno las compara al final dice pues es nada lo que estamos pasando nosotros, ¿no? Y es un aliciente para muchos de nosotros que estamos en este andar, en esta espera de un milagro y qué mejor testimonio que ellos, ¿no? Como pareja son excepcionales, como personas más. De hecho, pues estoy muy, muy agradecido por tenerlos en mi vida, en nuestra vida. Y en este caso, Isidro es una persona muy importante que lo ha tocado Dios desde el inicio, que ha pasado por etapas muy fuertes, que sigue pasando y a pesar de que uno dice, pues es que ellos están tocados por Dios y no les pasa nada, pero pues sabemos que en todo momento nos pasan cosas, ¿no? Y nos pasan cosas que a muchos de nosotros dudamos o que nos hacen dudar, pero en este caso, pues aquí mi hermano, qué mejor ejemplo, ¿no? ¿Cómo estás, Isidro? No, pues bien, mi hermano, bendecido el estar aquí realmente como testimonio para la gente que vean que realmente hay un Dios de poder, como dice la palabra de Dios, que es un Dios de vivos y no de muertos. Sí. Que Él se manifiesta en las personas para que veamos y creamos que lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, Dios quiere manifestarse, mi hermano. Nada más que muchos, como seres humanos, se nos hace difícil pasar el desierto. Yeah. Porque si Dios nos mete al desierto es con el fin de sobresalir y alcanzar la bendición. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Egipto cuando Dios los saca de la esclavitud del faraón? Que los hace pasar por el desierto. Es con el fin de pasarlos a la tierra prometida. Entonces nosotros como seres humanos se nos hace difícil el entender a dónde Dios nos lleva, hermano. A dónde Dios quiere llevarnos rumbo a la bendición, porque ¿qué es lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel? Que los iba a llevar a la tierra prometida donde iba a fluir leche y miel. Y es lo que quiere, Dios quiere meternos al desierto para el momento de que nosotros entremos al desierto, la bendición sepamos realmente valorarla, la bendición. Yeah. Y sobre todo el vivir también en Cristo, porque si estamos en Cristo debemos de saber que debemos de resguardarnos del pecado, porque esta carne siempre va a querer a lo malo, a consecuencia de que esta carne aquí se va a podrir, pero sabemos que hay un espíritu dentro de nosotros que Dios ha puesto en nosotros, que es el que también gime por lo de arriba. La carne siempre va a querer tirar sobre lo que hay en este mundo, porque aquí se va a podrir, aquí se va a quedar, pero hay un espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros, que a pesar de que nosotros queramos correr tras del pecado, Dios nos va a guardar por medio del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y es lo que nos va a rehuir de todo pecado, de toda maldad, a la verdad. Es lo sorprendente y lo maravilloso, la experiencia que yo he tenido con el Señor, que a pesar de que yo quiero correr tras el pecado, Él me ha hablado, Él me ha detenido. Porque yo creo que es lo más fácil dejarse llevar, ¿no, Isidro? Yo creo que es la historia de todos, ¿no? De que es más fácil caer en lo malo que seguir en lo bueno, ¿no? O sí. sea, es menos problemático para su sentir cada quien, ¿no?
Por la naturaleza del ser humano, Naturaleza, es el pecado, es la naturaleza. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? De aferrarnos a Dios. A pesar de las dificultades, a pesar de lo que te está pasando, es siempre darle gracias a Dios por las cosas incluso malas que te están pasando, ¿no? Porque de alguna manera hay que agradecerlas porque te está preparando para algo mejor que viene, ¿no? Sí, sobre todo que dice en el libro de Romanos 5, dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios. Nos está diciendo Dios en su palabra que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él primero nos amó a nosotros antes de que nosotros lo amáramos a Él, brother. Sí. Entonces Él está manifestando su amor, que a pesar de que nosotros no nos merecemos, que Él había entregado su vida en la cruz, Él aún se entregó. Y dice en su palabra que a Él nadie le quitó la vida, sino que Él la entregó. Entonces al momento de que Él la entrega, dice que también Él la toma. Y en el libro de Apocalipsis dice, el último párrafo de Apocalipsis dice, yo soy el que estuvo muerto, mas resucité de los muertos, mas tengo las llaves del Hades y de la muerte, Jesucristo. Sí. Es algo maravilloso de cómo el Señor se ha manifestado en nuestras vidas, a pesar de que nosotros pues le fallamos al Señor por naturaleza humana, no justificándome del pecado, pero viendo lo humano mío, que muchas veces se manifiesta más la carne que el espíritu. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia del afán, de vivir de diario, de desgastar. Te desgastas físicamente y espiritualmente, que llegas a la conclusión, dices, wow, ¿en qué situación estoy? Que por más que doble rodilla, muchas veces no sentimos al Señor. Sí. Pero debemos de entender que el Señor ahí está presente. Está presente no fijándose quiénes somos nosotros, sino fijándose realmente aquel que entregó la vida en la cruz, reflejándose en nosotros, que es Jesús. Sí. Y eso es lo que nos empuja a seguir caminando, buscando de Dios. Sí, tú todavía sigues, Isidro, sabemos que eres un evangelista de corazón. Tú sigues trayendo a la gente, ¿no? O sea, ahí ves que creo que me ha tocado pláticas que de pronto vienes con tu esposa y te pierdes y ella dice, está hablando con alguien, ¿no? Algo vio a alguien y le está hablando de Dios. Y eso es algo muy bonito. De hecho, lo has hecho ahí en tu negocio, ¿no? Cuando pasa gente, ¿no? Sí, me he topado con gente que realmente le he predicado de Dios, pero sabemos que el que va a hacer la obra es Dios, ¿no? Sí. Nada más nosotros decimos lo que Dios puede hacer en su vida. Y pues muchas veces, por más que quiera uno traer gente también a la iglesia, muchas veces es difícil. Y más en este tiempo que estamos viviendo, porque dice la palabra de Dios, por verse multiplicado de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yeah. Y si estos tiempos que estamos viviendo son difíciles, hermano. Sí, precisamente para allá iba mi comentario, porque sí, no está pasando por un momento fácil. O sea, al pensar que ustedes han sido tan tocados de Dios, pues no están exentos de que igual el diablo esté queriéndolos atacar, ¿no? Sí, pues de hecho se nos ha presentado, a mi esposa se le ha presentado. El diablo personalmente, dice mi esposa un día cuando yo anduve trabajando de noche, cuando andaban los taxis anteriormente, que yo trabajaba de taxista, recuerdo que mi esposa me habló como a las 4 de la mañana a 3. Me dice, Ciro, tienes que venir. ¿Y eso? Aquí está el enemigo. Dice que nos va a destruir. ¿Y eso? Sí, el hombre de negro. Es un hombre vestido de negro, tejana negra. El rostro no lo enseña, bro. El rostro no lo enseña. Pero dice, maldita, te voy a destruir a ti y a tus hijos y a tu esposo. Lo voy a destruir porque me están haciendo daño. Se le ha presentado como 3 veces. Fíjate. Pero ¿A ti no, Isidro? A mí no. Es decir, mi esposa es la que tiene la noción de verlo. Ok. De verlo y dice, te voy a destruir, maldita. Sabemos que al momento de que nosotros nos ponemos y buscamos de Dios, sabemos que le estamos haciendo la guerra al enemigo. Pero debemos tener en mente que dice la palabra de Dios que mayor es el que está en mí que el que está en contra de mí. Entonces, ¿qué es lo que nos hace empujar y seguir caminando y confiando de Dios? Que Él va a terminar la obra en nosotros. Que aunque el enemigo se levante,
Como dice también el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo bajo la sombra omnipotente. Sí. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío. El Señor es todo para nosotros, brother. ¿Ah? Que a pesar de que mucha gente aún es usada por el enemigo para querer realmente afligir en tu vida, debemos de tener en mente que aún Dios pone personas para que peleen por ti, brother. Yeah. Y eso es lo más sorprendente, que Dios se ha manifestado en nuestras vidas, porque es algo tremendo que al momento de que tú vas caminando en la voluntad de Dios, brother, va a haber trompiezos, va a haber obstáculos, va a haber barreras, va a haber espinos, brother. Sí. Y eso es lo que realmente dice uno, wow, qué tremendo. Entonces, dice uno, al momento de que uno está caminando y tratando de hacer la voluntad de Dios, porque yo no me considero una persona perfecta, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa y quiero ser realmente realista, brother. Yo me considero una persona regazona. Sí. En consecuencia de que yo en el mundo, mucha gente que me conoció cuando yo andaba en el mundo, realmente era mucho más regazón que ahora que Dios me ha rescatado. Sí. Pero la gente que realmente me conoció en el mundo dice, wow, no eres el mismo de antes. Pero aún así le fallo al Señor. Incluso tus hijas te lo dicen, ¿no? Que ya no eres el de antes, ¿no? Sí, pues algo sorprendente. Creo que todavía falta mucho más que Dios haga obra en mi vida, porque esta carne siempre se va a revelar, brother. Sí. En consecuencia de que desgraciadamente estuvimos tan afanados en las cosas del mundo, brother, que muchas veces quiere fluir el viejo hombre. ¿Y cuál es el viejo hombre? Imagínate que Dios a mí, el Señor, me sacó de las drogas, del alcohol, del adulterio, de la fornicación. Era peleonero. No es fácil, brother. Yo a veces me pongo a platicar con mi esposa, digo, qué tristeza me da que la iglesia esté sola. Y me dice mi esposa, oye, pues si no es fácil ser cristiano. Sí, si fuera fácil ser cristiano, como mucha gente allá en el mundo nos señalan, que decimos que somos unos locos, unos hipócritas, yo les invito a que experimenten realmente ser cristiano y vivan la gente, y que vivan realmente el cristianismo que uno debe de vivir. Sí, porque también fíjate que me ha pasado, es común que la gente llegue a la iglesia y pide por un milagro y espera que se le resuelva por el hecho de que empezó a ir a la iglesia cristiana, ¿no? De pronto dicen, no, pues yo fui varias veces y no pasó nada. Espérame, pues es un camino, o sea, es un camino que tienes que recorrer, que tienes que seguir de corazón a Cristo y entonces, pues obviamente durante ese camino va a haber tropiezos y te vas a tener que levantar y tener con la confianza de que Dios está contigo, ¿no? Amén. Esa es la parte más difícil, yo creo, de todo, el creer, el no perder la fe, el tener paciencia, el confiar plenamente en el Señor de que te va a sacar de donde estés, ¿no? A pesar de que todo se muestre como algo imposible o algo que, porque de pronto dices, mientras más avanzas en el camino del Señor, de pronto te topas con golpes más fuertes, ¿no? Y eso es la parte que yo creo que hay que comprender, que los tropiezos son para que te levantes, o sea, de alguna manera Dios te tiene que levantar de esos tropiezos, ya está en ti que te quieres quedar abajo, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante hacerle ver a la gente también de que tampoco es algo como te vas a entrar a la iglesia y por oír unas alabanzas se te van a cumplir las cosas, ¿no? O sea, creo que todo es tener fe y estar de plano con el Señor al 100%, ¿no? Amén. Y empezar a caminar y empezar a ver por estar bien, por estar en una vida. Hay que acordarnos siempre de que Dios, queremos que nuestro Padre siempre está orgulloso de sus hijos, ¿no? Yo creo que es algo que como hijo siempre uno buscó que el Padre le dijera a uno, estoy orgulloso de ti, hijo. En algún momento yo lo tuve con mi padre y dije yo cuando empecé a andar en el camino de Cristo, dije, pues yo también quiero que Cristo esté orgulloso de su hijo, ¿no? Y eso significa que ser un ejemplo, ser un buen cristiano, ser una persona con la que Dios te pueda presumir como su padre, ¿no? Como su hijo, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Entonces siempre pienso que hay que agradar a Dios siempre, ¿no? Sí, sobre todo, pues
vivir la palabra, brother. Ya. Porque muchas veces yo me puedo llamar, que muchas veces soy cristiano, porque mucha gente me ha preguntado, ¿tú eres cristiano? Y me entra una tristeza. Y le digo, la verdad estoy luchando por alcanzar la voluntad de Dios. En la forma de que muchas veces se nos hace difícil, muchas veces el seguir caminando como hijo de Dios. Ya. Porque aún Jesús, cuando caminó con los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quiénes son tus discípulos? Jesús les dijo, todo aquel que haga la voluntad de Dios, todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, ese es mi discípulo, decía. Ya. Entonces, Dios nos demanda a que hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, brother? Que el necesitado sea ayudado. Porque hay un versículo de la Biblia, dice, mas tuve sed, me diste de beber, mas tuve hambre, me diste de comer, mas tuve preso, me visitaste. Entonces, esa enseñanza que Dios nos ha dejado es para que nosotros las pongamos por obra, brother. Porque desgraciadamente estamos viviendo en un mundo que está lleno de necesidades, pero sobre todo espirituales. Porque Dios venía manifestándose y enseñándonos lo espiritual, brother. Porque aún cuando platicaba con los judíos en aquellos tiempos, con los rabinos, le decían, si no entienden realmente lo material, ¿cómo pueden entender lo espiritual? Sí. Entonces, tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos. Porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios, brother, Dios nos va a bendecir. Yo te puedo testificar que al momento de que yo iba y visitaba los centros de meditación a dar la palabra y el testimonio, en el transcurso del tiempo Dios me fue bendiciendo con más ganas. Y sobre todo Él me visitó un día. Recuerdo mucho antes de la pandemia, Él me visitó. Porque yo iba a los centros de meditación a predicar la palabra. Y ese día recuerdo que mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Tuve un sueño, me dijo, donde había una desolación, muchos negocios cerrados. Y yo le digo, ¿qué puede ser eso? La verdad no entiendo, me dice. Pero ya Dios venía previniéndonos de cómo es maravilloso el Señor, que Dios previene a su pueblo. Ya. Entonces, al momento de que se iba a venir la pandemia, se iba a escasear el trabajo, íbamos a tener escasez de dinero también. En ese tiempo mi hija cayó en cama, 46 días en cama. Dengue hemorrágico y COVID, brother. Ya. Entonces, mi esposa la cuidó y en ese tiempo todavía no llegaba el COVID. Y yo le discutía con mi esposa y le decía, oye, tú estás sentada ahí y yo ocupo que me vayas a ayudar al negocio. Pero mi esposa aguantaba callada, me decía, no lo voy a hacer, Isidro, que tiene dengue hemorrágico y COVID, porque va a ir a entender a caro Ya. por lo que tenía. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? Que ella le daba comida, bebida, y orábamos por ella, y Dios, transcurso de esos 46 días, pues Dios hizo la obra en ella. Pero mucho antes de todo esto que te estoy comentando, hermano, recuerdo un día como a las 3, 4 de la mañana, el Señor entró a la recámara. Yo, Isidro, yo no lo vi, no lo percibí. Fue mi espíritu. Okay. Mi espíritu fue el que percibió la presencia de Dios, mi espíritu. No fue un sueño, te queda claro que no fue un sueño. No fue un sueño. Fue Ya. algo vivido que yo viví. Ya. Entonces, al momento de que el Señor entra a mi recámara, yo estaba acostado, estaba dormido. Yo sentía que le hablaba a mi espíritu. Y como cuando un padre abraza a un hijo o acaricia a un hijo, así yo sentí su abrazo y su acaricia. Recuerdo que en ese momento acariciaba mi cabeza el Señor y me decía, todo va a estar bien. Me dijo nada más 2 palabras, todo va a estar bien. Me dijo 2 veces. Fue todo. En la mañana cuando yo despierto le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Aquí estuvo el Señor. Wow. ¿Qué te dijo? Que todo iba a estar bien. ¡Pum! Se vino la pandemia. Cae en cama mi hija. Y yo confiado, el Señor dijo que todo iba a estar bien.
¿Qué es lo que pasó? Mucho antes de la pandemia levantaron toda la Rafael Buelna. No teníamos, entró en enero. Duró 7 meses la pavimentada de la Rafael Buelna. Se vino la pandemia. Duramos como 2 años, año y medio sin trabajar en el negocio. Dios nos sostuvo. Dios nos bendijo. Aún no teníamos para comer, pero Dios nos daba para comer. Sí. Pero lo sorprendente más, brother, que me sorprendió a mí, que nos cuidó de las enfermedades, que nos guardó de la muerte. Eso es lo más maravilloso, que Dios nos sostiene, que Dios nos guarda. Entonces, todas estas vivencias que hemos tenido en Cristo es lo que nos empuja a seguir caminando junto con Él. Su fidelidad, que a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel junto con nosotros. Y es lo que nos empuja realmente a seguir caminando junto con Él. Aunque al principio, brother, yo te voy a decir una cosa, al principio su presencia lo sentíamos mucho más. En la palabra de Dios dice, Israel, Israel, yo que quise acobijarte como la gallina cobija sus polluelos. Yo te puedo experimentar por experiencia propia que cuando al principio que Dios nos llamó a mí, a mi esposa y a mis hijos, cuando nos dormíamos, bro, sentíamos como un acobijo. Sí. Es lo más maravilloso. Sí. Entonces estamos hablando de una protección divina que a pesar de que el enemigo y la muerte se levante, brother, no se pueden en contra de sus hijos. ¿Ah? Sí. Entonces, este testimonio es para que la gente se vuelva a Cristo, brother. La gente que no ha tenido una experiencia con Cristo, Dios quiere manifestarse en su vida. Pero para poder que Dios haga la obra en cada persona, tenemos que buscarlo. ¿Qué es lo que hacían la gente necesitada, como la mujer flujo de sangre? Dice que esta mujer flujo de sangre, brother, duró 12 años con la enfermedad, donde dice que no se le detenía. Y dice que la palabra de Dios que gastó todo su dinero en doctores. Y llegó el momento de que se acabó el dinero. Y no se le detenía la enfermedad que duró 12 años, brother. Sí. Pero llegó al oído de ella, donde dijo que Jesús sanaba. Y dice, por aquí va a pasar. Y dice, si yo solo tocara el borde de su manto, voy a ser sana. Ella creyó. Era su aspiración nada más, a eso Sí. aspiraba, ¿no? Solamente con eso. Y lo sorprendente que dice la palabra de Dios, que dice que ella se fue arrastrando de los pies de Cristo. Y dice que eran multitudes que golpeaban a Jesús junto con los discípulos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta mujer llega a los pies de Cristo y toca el borde de su manto. Y dice que la fuente de su sangrado se cerró. Y el maestro le dice a Pedro, Pedro, ¿quién me ha tocado? Señor, es mucho las multitudes que están alrededor nuestro. Pero tal poder ha salido de mí, dice, que alguien ha sido sanado. En aquellos tiempos dice la palabra de Dios que un sacerdote, para poder realmente ser santificado, tenía que durar 1 año, bro, para poder entrar al lugar santísimo. Yeah. Porque si entraba realmente en pecado, moría al momento de cruzar, porque era una división que dividía una cortina. Entonces, ¿qué es lo que hacía el sacerdote? Se amarraba un cinto, como un mecate y una campanilla al lado, brother, para el momento de que entrara al lugar santísimo, se escuchara que estaba vivo la campana, se tocaba. Entonces, cuando ya no se escuchaba la campana, es porque moría. Y lo sacaban con el mecate, brother. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la mujer al momento de que se levante le dice, Señor, perdóname por haberte tocado. Yeah. Porque era inmundo que una mujer que estaba en sus días tocara a un Es cierto, sacerdote. es cierto. Entonces la mujer le dice, Señor, perdóname por haberte tocado. No, mujer, levántate, tu fe te ha sido sanada. Entonces son enseñanzas que Dios nos dejó bíblicamente y vividas para poder entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que ni la muerte ni la enfermedad puede realmente arrebatar nuestra vida si estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida. Dice la palabra de Dios que para el hambriento es el pan de vida. Para el sediento es la fuente de vida, porque Él es el que da el agua. Yeah. Entonces, para el enfermo, Cristo es un buen médico. Sí. Entonces, Cristo es todo para nosotros, brother. ¿Qué es lo realmente
nosotros no tenemos nada que perder en Cristo, brother, sino al contrario, tenemos todo en Cristo, porque Él suple todas nuestras necesidades, Él sana todas nuestras enfermedades. Entonces, solo bien te espera, ¿no? sí, brother, yo la verdad en la experiencia que tuve en el mundo, ahora hago conciencia que estoy en Cristo, digo, wow, qué tremendo, me perdí muchos años de mi vida, tantos años que rechacé a Cristo, sin saber que todo lo que Dios tenía para mí era vida. Porque dice la palabra de Dios que Satanás ha venido a matar, robar, destruir, pero Cristo ha venido a darnos vida en abundancia. Yo invito a todos aquellos que nos están viendo o que nos van a ver por medio de las redes, que se den una oportunidad de experimentar lo que Dios tiene para su vida y para su familia. Que estos tiempos son tan difíciles que solamente Dios puede realmente protegernos de la violencia que estamos viviendo y de la muerte que estamos pasando en estos momentos. Sí. Sabemos que el pueblo de Israel también pasó cosas que estos tiempos estamos viviendo. ¿Y qué es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel? Dios los protegió. Dios protegió a su pueblo. A pesar de que el pueblo de Israel le fue infiel, Dios siempre estuvo con ellos. ¿Qué es lo que pasó en Egipto cuando lo sacó del pueblo de Egipcios? Dice que cuando pasaron al desierto, dice que al momento que iban pasando el desierto, que Dios les tapaba por medio de una nube. Y era la presencia de Dios la nube, bro. Iba la presencia junto con el pueblo. Y de noche, una lumbrera, bro. Sorprendente. Mira. Entonces, que nosotros no tenemos nada que perder en Cristo, bro, sino tenemos mucho que ganar. Sí, es lo que yo les digo a la gente cuando los invito. Digo, no pierdes nada, al contrario. O sea, tienes toda de ganar, ¿no? Sí, brother. Yo les invito a todos aquellos que nos están viendo, se den la oportunidad. Si ya probaron tantas cosas en el mundo, yo les invito, desen una oportunidad de experimentar lo que Cristo tiene para su vida. Es lo más maravilloso, experimentar lo que Dios tiene para su vida. Los invito. No se van a arrepentir. No con esto quiero decir, ni tampoco mucho menos quiero que malinterpreten las cosas, que los problemas se van a acabar. No. Sino que vamos a tener un respaldo, que en Cristo hay respuesta. Porque la gente del mundo no tienen respuesta, no tienen solución. Que aún los médicos te solucionan una enfermedad y te dicen, hey, te vamos a dar nomás un día de vida. Pero Cristo tiene la última palabra. Para Él no hay imposibles, ¿no? Fíjate una cosa, brother. Voy a darte testimonio rápido de cómo nosotros cuando estábamos en Agua Prieta, mi esposa y yo estábamos en la iglesia, estábamos orando. Le habla una hermana, le dice, Pati, tienes que venirte. A tu papá le dieron una hora de vida. Mi esposa salió atribulada. El pastor le pregunta, ¿qué pasó, Pati? ¿Qué tiene? Nos tenemos que regresar a Mazatlán porque a mi papá le dieron 1 hora, 2 horas de vida. Fíjate. No le creas al enemigo. ¿Qué Dios dice? Me dijo el pastor. Y dice que ella cayó de rodillas y vio una visión. ¿Qué estás viendo, Pati? Veo multitud de gente en una tribuna. Un juez, el acusador entrando con un expediente así, dice. Y el abogado sentado a un lado del juez. ¿Y qué? ¿Qué está haciendo? Pues el acusador entra con el expediente de mi papá, dice. Ante el juez. ¿Y qué dice? Que esa alma le pertenece. Y al momento de que se levanta el abogado, le dijo, no, mentira. Esa alma me pertenece a mí. Era Jesús. El juez, Jehová de los ejércitos. El abogado, Jesús, sentado a la diestra del Padre. El acusador, el enemigo. Jesús le arrebata el expediente, le dice, no, yo le doy más vida a este hombre. Y ahorita hago conciencia. Son 20 años más de vida que le ha dado el Señor. Y ahorita tiene 90 años mi suegro. Fíjate. Para la honra y gloria de Dios. Al que le habían dado 1 hora. Al que le habían dado 1 hora de vida. A consecuencia de que se le habían cangrenado una muela, bro. Fíjate. Se encangrenó todo y ya olía mal.
Pero cómo Dios cambia los diagnósticos. Sí, Cómo Dios es bueno, brother. sí. Entonces es sorprendente que vuelvo a decir que se den una oportunidad. Que todo aquel que esté desahuciado por los médicos se den la oportunidad de que Dios haga obra en sus vidas. Sí. Que si estás perdido en las drogas, en el alcohol, también busquemos de Cristo. Porque yo también era un alcohólico, un drogadicto que decía, yo no voy a tomar. Y cuando decía no voy a tomar es cuando más tomaba. Entonces, ¿qué nos queda, brother? Volvernos a Cristo. Él es el único. Él es el que lo da todo. Él es el que lo llena todo. Tal cual son las cosas, ¿no? Sorprendente. Sí, la verdad. Isidro, te agradezco mucho esta oportunidad que tuvimos de platicar. Era una plática que nos debíamos. Y te agradezco por haber estado aquí. Mi nombre es Pedro Castillo. Acá le doy gracias a mi hermano Isidro por platicar su experiencia, su testimonio. Isidro, muchas gracias por todo, amigo. Y lo esperamos aquí en nuestro próximo episodio de nuestro podcast. Muchas gracias. Hasta luego.